episodio y luego el profesor Oscar nos va a estar hablando acerca del caso que nos reúne el día de hoy aquí, específicamente del caso del Team Colombia. Para ello, Laura nos está acompañando, Víctor Hugo probablemente va por aquí llegando en unos instantes. Esperemos que no se le presente nada, pues ustedes entenderán que para ellos es un poquito complicado y agradecemos el tiempo que sacan para acompañarnos y para compartir sus experiencias. Posterior a ello, el profesor Rafael Bajonero nos va a estar acompañando también, contándonos y dándonos un panorama general de lo que es el contexto legal que atrae o que trae consigo estos malos manejos administrativos. Y por último, estaremos realizando todas las preguntas que ustedes tengan a los invitados que nos están acompañando el día de hoy. Así que, sin más que decir, le damos la bienvenida a nuestros invitados de honor el día de hoy, pero antes de presentárselos, el profesor Oscar pues nos va a contar un poquito más acerca de lo que ha sido el CIPAS y lo que vamos a tener el día de hoy. Profesor Oscar, buenas noches. Bueno, sí, buenas noches para todos. Quiero hacer un recorderis de lo que con el fin que hemos planeado este CIPAS, ¿no? Este CIPAS corresponde al núcleo de legislación deportiva y política pública, y lo que buscamos es que el gestor deportivo no tenga que entrar a tener un proceso educativo, digamos que lineal y tradicional, con relación a la normatividad que rige el deporte, como para tener que grabárselo bajo una pedagogía así tradicional, sino que tomamos ciertos casos polémicos que han sucedido a lo largo de la historia, que llaman la atención y que tienen involucradas pues algunas políticas, ¿no?, que van hacia el deterioro del deporte. La sesión anterior tocamos el tema de lo que era el abuso sexual por parte del director técnico de la selección Colombia. Estuvo la hija del arquero, ex arquero de la selección Colombia, Oscar Córdoba, acá nos planteó. También estuvo nuestro estudiante, José, que también es deportista profesional, y nos dieron pues una visión más desde el deportista que está allí practicando. Hoy vamos a abordar lo que tiene que ver con todos esos malos manejos, cómo se puede utilizar la norma, la legislación vigente para entrar a tener un beneficio personal y entrar a deteriorar pues lo que es un equipo deportivo, una institución deportiva. O sea, acomodar esas normas para un beneficio personal. Y en la próxima sesión vamos a tener el caso del doping del Comité Olímpico Ruso, y allí pues vamos a entrar a mirar todo lo que tiene que ver con esos Juegos Olímpicos allí, esas implicaciones que tiene entrar a hacer trampa en el deporte. Entonces, esa es la idea, entrar a partir de un caso, analizar qué es lo que está pasando allí y qué consecuencias ante la ley, ante la sociedad, ante la comunidad nos contrae ser deportista, estar allí involucrado, gestor deportivo, directivo en cada una de nuestras instituciones, ¿vale? Entonces, maestra, mientras yo ubico el video, vamos a pasar acá un video de contextualización de lo que pasó con el Team Colombia, de cómo esos 40.000 millones de pesos que estaban allí fueron desapareciendo lentamente y no se lograron los objetivos que se propusieron en un principio, ¿no? Y ese dinero, ¿cómo fue a caer en arcas de un particular como tal? Aquí ya pues vamos a tener los ciclistas profesionales que han estado allí involucrados. Tanto, esperemos que llegue Víctor para que él directamente pues estuvo allí en ese equipo. Está Laura también, que ha estado no en Team Colombia, pero sí en equipos
de ciclismo profesional, que nos pueden entrar a mirar, dar una mirada, ¿m? Que el gestor deportivo debe contemplar en su accionar. Claro que sí, profe, muchas gracias por ese contexto que nos ha regalado el día de hoy, pero bueno, antes del video que tú vas a rodar, quisiéramos que Laura nos contara un poquito acerca de lo que ha sido su vida en el ciclismo profesional. En su vida profesional, de pronto también si Víctor Hugo ya llegó, que por favor nos hiciera saber si ya está por acá o si Diego ya se encuentra también en la sala, que por favor abran sus micrófonos y nos cuenten. Pero por el momento, Laura, bienvenida, muchas gracias. Cuéntanos cómo ha sido tu recorrido por el ciclismo profesional, cómo ha sido esa experiencia que tú como ciclista representando a Colombia has tenido. Cuéntanos un poquito de tu vida, de esas grandes experiencias que tú has tenido a través del ciclismo. Bueno, muchas gracias Lidia, muchas gracias a Oscar y bueno, genial esta invitación. Siempre es un gran placer para mí hablar pues acerca de lo que ha sido mi vida en general, no solo mi vida deportiva, porque creo que toda mi vida ha girado en torno al deporte y puedo decir que pues ha sido la formación general para todo lo que he hecho y para todo lo que hago y espero dedicarme en mi vida hasta los días que Dios permita. Bueno, yo empecé muy pequeña, sí, he sido pues una niña que desde muy pequeña se interesó por muchas cosas. Afortunadamente contaba con unos padres que me indujeron siempre hacia probar o descubrir, ¿no? Las capacidades que pudiera tener tanto en el arte, tal vez a nivel académico, a nivel deportivo. Y esto pues me llevó a los 14 años a empezar a la práctica del patinaje. Entonces, pues fue allí donde inicié como patinadora, coincidió con la llegada de Elías del Valle, que es el actual seleccionador nacional. Justamente ahora se está llevando a cabo el Campeonato Mundial de Patinaje en Ibagué y pues es muy bonito ver que él sigue sacando esos grandes talentos y yo puedo sentirme muy orgullosa de que él fue mi formador inicial. Y pues empezó el ciclismo a ser parte de nuestras rutinas de entrenamiento debido a que se necesitaba un complemento. Es allí donde empiezo a practicar ciclismo. Me sorprendo con tener pues la posibilidad de desenvolverme muy bien también en este deporte y pues al pasar de los años decido hacer el cambio de patinaje a ciclismo. No era tan buena patinadora, era una patinadora regular, digamos que no era la mejor, pero siempre me destaqué por ser muy disciplinada, por estar muy enfocada. Creo que eso ha sido como el éxito de lo que he hecho en mi carrera deportiva, más allá de cualquier talento innato que pudiera llegar a tener. Y bueno, empecé a competir ya a nivel nacional, ganaba pues todo lo que corría aquí en Colombia, eso me llevó a ser parte desde mis inicios en la selección Colombia. Estuve ya participando en campeonatos panamericanos, bolivarianos, centroamericanos, entonces pues allí obtuve siempre medallas, soy campeona panamericana, centroamericana, bolivariana. De allí pues me contrató un equipo europeo, italiano específicamente, a los 20 años. En los 20 años hice mi primer Giro de Italia, estando ya muy pequeña. Y bueno, empecé ese camino ya un poco más profesional y pues es como la mejor elección que he podido tomar en la vida, ¿no? De seguirlo practicando. Por 15 años corrí a nivel profesional, estuve en todas las carreras más importantes del mundo, hice 5 Giros de Italia, mundiales, estuve en todas las clásicas que hacen en Bélgica, que son bastante exigentes también, que hacen parte del circuito World Tour, tanto masculino como femenino. Bueno, Giro de la Toscana, tuve pues muy buenas participaciones, estando ubicada siempre en el top 20 de las mejores ciclistas del mundo. Y bueno, creo que eso me ha llevado a tener como hoy un nombre de pionera en el ciclismo colombiano.
como una de las mujeres que no solamente fue de las primeras que estuvo en Europa, sino de las que más se sostuvo con buenos resultados allí. Y bueno, eso ha sido como a lo que me he dedicado. Estudié cultura física, ahora soy periodista también, entonces estoy en ESPN también trabajando junto a Mario Sabato, a Laura Ruiz y otras periodistas que pues de las que vengo aprendiendo y de los que vengo aprendiendo justamente también con Víctor Hugo Peña, transmitiendo las carreras tanto femeninas como masculinas. Y soy entrenadora, tengo un grupo de entrenamiento también tanto de ciclismo profesional como de ciclismo aficionado. Laura, muchísimas gracias, muy completo ese recorrido que nos regalas, muchas gracias por permitirnos compartir contigo este espacio, por haberle hecho extensiva la invitación a Víctor Hugo, sabemos que en cualquier momento llega por acá, pero pues antes de continuar con el orden del día, vamos a ver un video en el cual nos brindan el contexto de lo que vamos a trabajar el día de hoy, así que la idea es que por favor pongamos mucho cuidado todos los estudiantes. Laura, con nosotros se encuentran docentes del programa de gestión deportiva, se encuentran los estudiantes de gestión deportiva de la UNAD para nosotros poderles brindar a los estudiantes estos espacios es de gran valor, pues debido a que podemos dar a conocer nuestro programa y podemos engranar esos contenidos que desde el currículo nosotros trabajamos en gestión deportiva. Así que tú como comentarista, tú como profesional en cultura física, sabes del gran valor que esto tiene y por eso damos las gracias. Bueno, vamos a rodar el video, por favor, muy pendientes todos. La idea es que por favor vayan apuntando sus preguntas y en el momento que tengamos pues ya la sala abierta para realizar las preguntas, lo hagamos de una manera muy organizada. Así que adelante, profe Oscar, muchas gracias. Empecemos para multiplicar los nairos y los rigos. Coldeportes creó hace 4 años el Team Colombia para preparar ciclistas nacionales y correr en las competencias más importantes del mundo. El equipo se acabó. Los más de 40.000 millones de pesos que costó no están justificados. Todavía le deben el sueldo a los deportistas y, como le contaron a Federico Benítez, algunos de los ciclistas, su paso por el Team Colombia fue mucho más que una pesadilla. Cuando Claudio cambió el rumbo del equipo, ese día se murió el proyecto Team Colombia. Eso fue 21 de enero del 2012. Se demoraron 4 años en darse cuenta en Colombia, ¿no?, que era un proyecto que nació muerto. Él es Víctor Hugo Peña, el primer ciclista que tuvo el Team Colombia, el equipo de ciclismo con mayor presupuesto en la historia del país. Campeón Nairo Quintana y corona la victoria con Arredondo, con Urán, con Henao. En un país donde nace Nairo Quintana, campeón del Giro de Italia, o Rigoberto Urán, medallista olímpico, y hasta Esteban Chávez, una futura estrella, la fiebre del ciclismo contagió de nuevo a todos los colombianos. Por eso el gobierno no se limitó en gastos para que Colombia volviera a tener su propio equipo procontinental en este deporte. Nuestros corredores, llenos de talento y contagiados de optimismo, por fin dejarían de ser gregarios de corredores europeos. Todo estaba listo para que los mejores pedalistas de nuestro país se encaminaran a conquistar las cumbres de las carreras más importantes del mundo a partir del 2012. Pero 4 años después, el Team Colombia, como se llamó este gran sueño, se acabó. ¿Qué pasa con esos ciclistas del Team Colombia? ¿Cuántos ciclistas eran? 16, no, 16 que encontrarán un lugar en los equipos de Colombia, pero esos 16, si los 16 se encuentran puestos en los equipos colombianos, van a dejar sin trabajo a 16 que tendrán que irse para que llegue uno del Team Colombia, ¿no? 3 personas fueron las que en un principio materializaron la idea llamada Team Colombia. Diana Giraldo, Jairo Klopatowski, director de Coldeportes de la época, y el ciclista Víctor Hugo Peña, el único colombiano que se ha puesto la camiseta amarilla en un Tour de Francia.
Por su experiencia, le encargaron la búsqueda de un manager extranjero que llevara el equipo a las grandes carreras. El objetivo era ganar carreras, nunca fue promover el país o incitar al turismo. Es decir, el equipo era hecho para competir y ganar carreras y abrirle la puerta a los colombianos, tener una ventana. Yo soy bastante contento de... Así fue donde apareció el nombre de Claudio Corti. Vive en Brescia, Italia. Llevaba 2 años buscando patrocinio para volver a tener un equipo de ciclismo. La llamada de Colombia le llegó como caída del cielo. Necesitábamos una persona que nos abriera la puerta de la invitación de las carreras grandes y me atreví a proponer el nombre de Claudio Corti, que fue, digamos, hoy puedo decir, como siempre lo he dicho, fue el error tal vez más grande que yo pude haber cometido en mi vida. Yo traje el mal, ¿no? O sea, yo traje al diablo a Colombia. No me imaginé. Corti armó un presupuesto de 3 millones de euros y se vino para Colombia. Convenció a directivos y corredores que lo que se venía para el ciclismo colombiano eran cosas grandes. Como se vencían los plazos en el 2011 para pedir la licencia ante la UCI del nuevo equipo colombiano para la temporada 2012 y Coldeportes no tenía la experiencia, se aceptó el ofrecimiento de Corti de hacer todo el trámite a través de su empresa en Italia. La solicitud de licencia Procontinental se hizo a través de la sociedad de Claudio Corti, con el agravante pues que iba a ser un equipo residenciado en Italia, entonces habría que pagar impuestos en Italia. La idea inicial era que la empresa de Corti solo sacara la licencia por el 2012 y para la temporada 2013 fuera el Comité Olímpico quien solicitara la licencia del Team Colombia ante la UCI. Fue así que inicialmente el manager, con un sueldo de 70.000 euros por temporada, empezó a administrar los 3 millones de euros y se convirtió en el dueño del equipo con dinero de Coldeportes. Corríamos para una sociedad italiana que tenía como sponsor Coldeportes. Todos los corredores eran empleados de Claudio Corti, sí, no de Coldeportes. Corti, incluso en un equipo creado para corredores colombianos, Bueno, vamos a hacer un alto ahí en el video. Vamos a darle la bienvenida a Víctor Hugo. Víctor Hugo recibe un cordial saludo de parte de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, del equipo de docentes de gestión deportiva y de todos los estudiantes que se encuentran hoy aquí acompañándonos. Pues primero que todo quisiéramos que nos contaras un poquito acerca de tu recorrido por estas etapas del ciclismo profesional, de lo que haces hoy en día, y luego pasamos pues ya a materia de lo que nos reúne el día de hoy aquí, que es todo lo que tiene que ver con el Team Colombia. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, quiero darle las gracias por esta invitación. A Laura por pensar en mí y bueno, a ustedes por también tenerme pues la paciencia y esperarme. ¿Qué les digo yo? Pues yo soy alguien que soy padre de familia, casado con una patinadora, medallista mundial, padre hoy de 3 hijos deportistas también. Alguna vez fui ciclista profesional y tuve el orgullo de ponerme la camiseta amarilla en el Tour, de haber ganado para Colombia, pues la primera vez que un colombiano ganó una etapa cronómetro llana en una de las 3 grandes. Bueno, haber hecho parte en su momento del que fue el mejor equipo del mundo. Y bueno, y en general, pues del Team Colombia, ¿qué les puedo decir? Que era un sueño. O sea, yo crecí viendo los equipos colombianos. Se me empezó a hacer un sueño de algún día correr como ellos en un equipo colombiano, repetir o continuar esa historia que estaban escribiendo esos corredores que yo escuchaba, Pacho Rodríguez, el Jumbo Cárdenas, Rogelio Arango, Alfonso Flores, el Pollo López, Lucho Herrera, Fabio Parra, en fin. Y pues yo lo único que quería era siempre continuar con eso. Cuando yo me hice ciclista, se acabaron los equipos de ciclismo en Colombia. Y pues, digo yo, se acabaron los equipos grandes, ¿no? Continuó unos equipos pequeños que funcionaban con lo que quedó de los equipos grandes.
y eso que quedó duró 3 o 4 años más, ahí sí se acabó totalmente el equipo del ciclismo de Colombia, y el ciclismo volvió a ser patrocinado por los comerciantes del 7 de agosto, por los ciclistas de Jesucristo, por Panelas del Triángulo, por digamos, puros y físicos apasionados de este deporte. Y yo encontré la fortuna de irme a correr a Europa, así que toda mi carrera deportiva importante o mis mejores años, pues los hice en Europa corriendo para equipos extranjeros. Eran años. No viajaron a Europa, entonces las carreras que nosotros hicimos, solamente nuestra familia se enteró y algunos amigos, porque no hubo repercusión en los medios, porque obviamente los medios ya no iban, ya había terminado ese gran desembarco colombiano en Europa. Y siempre, cada año de eso soñaba con que de pronto pudiera uno un equipo colombiano, y a cada persona que podía yo le echaba el cuento. Y es cuando pues aparece esa posibilidad del 2012, producto pues de un inconformismo. Yo siempre he sido un inconforme, tal vez un rebelde sin causa, un inconformismo de cómo funcionaba el equipo Colombia es Pasión, que teniendo todos los recursos del país, que teniendo toda la tecnología, todas las posibilidades, pues simplemente era como, ¿cómo pudiera decir yo? El motor de un Ferrari metido en un Renault 4, más o menos así. Entonces ese Ferrari no se podía desarrollar. Y obviamente pues era imposible tapar la luz del sol con un dedo, porque dio esa magnífica casualidad de la historia que aparecieron en ese equipo corredores como Nairo Quintana y Harlinson Pantano y Esteban Chávez y Darwin Atapuma y Robinson Chalapú. Entonces eso era imposible ocultarlo, eso no lo iba a tapar nunca nadie. Entonces este equipo funcionaba pues porque estaban esos nombres, pero al interior del equipo eso era un kinder, ¿no? Era manejado por una persona obviamente que merece todo mi respeto, una gran profesional, una persona muy preparada como administradora de empresas, pero que no tenía, pues digamos, el conocimiento de lo que era el ciclismo grande, el ciclismo que ya había hecho historia en Colombia, porque es que nosotros ya habíamos ganado la Vuelta a España, ya habíamos ido al Tour, es decir, el equipo Colombia es Pasión no estaba para descubrir nada. Y en ese inconformismo, de muchas cosas más, pues aparece Diana Giraldo, que me presenta con el doctor Jairo Klopatowski, y yo voy y le digo a él así como le estoy contando a ustedes: mire, aquí hay una cantidad de gente que lo que necesitan es tener personas que realmente saben de ciclismo. Y él me dijo, hermano, pero si hay ciclistas en Colombia. Yo le dije, hermano, mire, hay un muchachito que se llama Nairo Quintana. Aquí yo no quiero decir pues que yo sabía lo que él iba a hacer, no. Yo sabía que era muy bueno, nada más. Y yo le dije, pues, pero es que si no hay, nosotros en Colombia tenemos cualquier cantidad de maestros realmente experimentados en el ciclismo, gente que fue y ganó y aprendió y vivió. Si no le preguntamos a esos maestros, ¿a quién más le vamos a preguntar? Es como poner de entrenador de fútbol a un personaje que aprende fútbol en una universidad. Si no le sabe pegar al balón, no sabe enseñar nada. Entonces, bueno, el tipo dijo que sí, se aprobó el dinero, y entonces inicialmente quien iba a manejar el equipo, o sea, nosotros necesitábamos una persona que tocara las puertas en Europa, que buscara las invitaciones, y nada más. El director del equipo iba a ser Oliverio Rincón, en principio, un tipo que había hecho quinto en el Tour de Francia, en el Giro de Italia, que había ganado etapa en las grandes, que quería enseñar todo lo que aprendió. Yo quería, por ejemplo, que una persona como Oliverio pudiera hablarle en su momento a Esteban Chávez y decirle: Esteban, vea, la etapa de mañana termina en tal parte, ahí gané yo. O sea, eso sería lo mejor que hubiese pasado para el ciclismo colombiano. La idea era tener un director europeo, más que nada para que pudiera guiarnos carreteras, hoteles, logística. Sucede que cuando se firma el contrato y ya todo está bien y nos vamos para Europa, en ese momento el ministro, el director de Coldeportes, firma su renuncia. Viene Andrés Botero,
la información que le queda a Claudio Corti es otra. Yo no sabía que era trabajar o sea, o estar metido en política, porque eso claramente es política, y obviamente los políticos son unos tigres que se lo comen a uno vivo, y yo le pisé los callos a mucha gente, y tan pronto llega Andrés Botero, pues obviamente yo ya no, Diana Giraldo también se va, yo quedé solo, y vienen otras situaciones que yo ya desconozco. El caso es que ya el director no es Oliverio Rincón, sino es Valerio Tebaldi, y ya el dinero se lo entregan a Corti, y es una sociedad que la administra, y eso es una cosa que yo no entiendo, cómo los colombianos siendo tan vivos, se suponía que la sociedad que iba a operar el equipo era por un año la sociedad de Claudio Corti, y resultó operándola 4 años. Y bueno, en fin, hay como yo digo ahí en eso que ustedes escucharon, para mí sigue siendo el mayor error que yo cometí en toda mi vida. Yo me arrepentiré toda la vida de haberle entregado esa boleta ganadora a un tipo que lleva buscando equipo 2 años, y lo peor de todo, yo fui tan inocente que yo debía haberle dicho a él, fírmeme un contrato por 4 años, pues como garantía, como coima, por decirlo, por haberlo traído. Resulta que yo le dije a él, no hermano, vea, yo soy ciclista, págueme como ciclista, valóreme como ciclista. Pues al final del año el mismo tipo él mismo me dijo que lo sentía mucho, que no podía contar conmigo, que él no entendía la política de mi país, que era él o yo, y pues que obviamente él necesitaba continuar y que lo sentía mucho y que nos vemos en el camino y que buena suerte y chao. Y me quedé por fuera del Team Colombia. Yo sufrí una depresión como, no sé, 6 meses. Al año siguiente ver el Team Colombia en el Giro de Italia, cuando ese era mi sueño, haberme retirado corriendo el Giro de Italia con un equipo colombiano. Pero bueno, eso son cosas que me enseñaron, me hicieron más fuerte, y aparece Mario Sabato y encuentro una posibilidad de trabajar en los medios, y realmente creo que malos días o esos malos momentos que pasé, porque hoy claramente puedo hablar de ciclismo, puedo hablar de victorias de otros, alegrarme de los años yo no podía hacer. Pues eso es así un poquito rápido la historia, ¿no? Víctor Hugo, muchas gracias por contarnos así tan rápidamente lo que fue ese recorrido por el Team Colombia, la experiencia desde el aspecto personal, cómo lo viviste. Bueno, también, y antes de dar paso a unas preguntas que tenemos por aquí ya planteadas, quiero también darle paso a Diego Gutiérrez, ya está por acá en la sala con nosotros. Diego, buenas noches. Diego, cuéntanos un poquito de ti y entramos a todas las preguntas que tenemos por acá, porque hoy los estudiantes están que se hablan de tener la posibilidad de poder entablar conversación con ustedes, así que muchas gracias. Diego, buenas noches. Bueno, buenas noches. Antes que nada, pues mil gracias por la invitación. Qué grato espacios como estos, de tener el privilegio de estar compartiendo espacio con Víctor Hugo, ya que pues en varias ocasiones nos pudimos conocer y compartir. Obvio, pues yo desde otra rama, porque Víctor Hugo siempre hizo la ruta y un paso muy corto por la pista, pero nosotros como velocistas de Bogotá siempre tuvimos la acogida de Víctor Hugo tanto en su casa como en entrenamientos, y eso es lo bonito que ha permitido el deporte, de que personas, no importa el tamaño de sus triunfos, siempre han acogido a personas como nosotros, y ese fue el caso que hizo Víctor Hugo con nosotros cuando estábamos siempre concentrados en Bucaramanga. Y pues bueno, si le tocó algo duro a Víctor Hugo, ni que hablar, Víctor Hugo, de la velocidad para nosotros los velocistas en Colombia, ¿no? Desde los diferentes puntos de vista, digamos que cada uno de ustedes desde su rol profesional debieron vivir de una manera muy impactante todo esto que tuvo que ver con una gran posibilidad que tenía Colombia, pues, de llevar a Colombia como un equipo profesional. Pero digamos que, como lo mencionaba Víctor Hugo, esto más que devolvernos a lo que pudo ser o no pudo haber sido, son las grandes experiencias que quedan en un equipo, que quedan a nivel
de cada uno de ustedes. Y por ello sí quisiéramos plantearles a ustedes unas preguntas. La primera de ellas, que nos hace un estudiante, es cuáles fueron las situaciones que llevaron, aparte pues de las que ya nos ha contado Víctor Hugo, quisiéramos como conocer un poquito más a fondo cuáles fueron esas situaciones que llevaron al equipo a que se acabara en realidad. O sea, tú nos dices que no conociste ya después qué pasó cuando ya entró el nuevo director de Coldeportes, pero sí quisiéramos saber de pronto esos malos manejos administrativos, cómo desembocaron finalmente en finalizar este equipo. Y para Diego y para Laura, es ustedes desde su vida profesional, cómo influye la administración buena o mala de un equipo en su rendimiento profesional. Bueno, ¿les hablo yo? Sí, yo creo que tú. Ok, bueno. Bueno, pues a ver, digamos que voy a hablar desde lo que, obviamente yo no tengo pruebas para hablar de malos manejos y cosas así, o no, pero sí, digamos que la situación es que en el momento que yo llamo a Corti, yo lo llamo, es decir, a mí me encomiendan la misión de buscar un manager. Yo tenía 3 personas en mente. Johan Brunel, que en su momento aún no tenía la sanción que tuvo después, Brunel, que haya sido pues el director de muchos años de Amsterdam, Manolo Saiz, que haya sido el manager del equipo 11 de España, y Javier Mínguez. Pero bueno, los 2 primeros tenían ese inconveniente que obviamente no iba a ser aceptado en Colombia. Javier Mínguez es un tipo que era demasiado militar y yo dije, o sea, pensé en no cometer un error, que de pronto viene Mínguez, es demasiado fuerte y de pronto va a ser criticado por malos tratos y cosas así. Entonces, recordé que Claudio Corti en su momento me ofreció trabajo en el año 2000, yo finalmente fui al US Postal, luego me ofreció contrato para ir al equipo Barlubor, donde estuvo Mauricio Soler, yo entonces fui a Univet. Entonces había una pequeña relación. Yo lo llamé, él dijo, Víctor, no tengo ningún problema de ir a Colombia, si esto es una reunión seria, con mucho gusto. El tipo se vino con un pago de inscripción hecha a la Sociedad Deportiva de Claudio Corti, por si acaso. O sea, es decir, él se tiró del lance, como con la seguridad que yo le di, de perder 5.000 euros o 7.000 euros que valía esa inscripción en ese momento. Era simplemente la inscripción de la solicitud para una posibilidad de equipo colombiano. Como eso era seguro, y yo le dije a él, hermano, solamente quieren escucharlo a usted y nada más. Entonces él llegó con esa inscripción, lo único que hizo fue firmar un acuerdo, bueno, todos los temas políticos y lo que tuvo que firmar, y se fue para Italia con un sponsor. Él en ese momento lo ve, esa es mi opinión, él lo ve como un sponsor como hubiese sido Terpel o Avianca o Red Bull, lo que hubiese sido, pues el sponsor se llamaba Coldeportes. Y él lo que hace es un equipo de ciclismo, su equipo, con patrocinio colombiano, con corredores colombianos, porque esa era ¿cómo se llama? La condición, corredores colombianos, pero el resto fue su equipo, porque los mecánicos eran italianos, los masajistas eran italianos, la oficina era toda su oficina italiana, su empresa, y pues ya tenía un contrato Oliverio Rincón, entonces él tuvo a Oliverio Rincón como ni siquiera el tercer director, era como el cuarto director, porque el primero era Valerio Tebaldi, el segundo era, ni me acuerdo ya de este italiano, Franco Pelliccioli, y bueno, las otras veces hacía director también Corti, y Oliverio era una persona que simplemente nos recogía en el aeropuerto, nos llevaba al aeropuerto, es decir, era, no sé, lo menospreciaron al punto máximo. Entonces ese equipo funcionó como una empresa de Claudio Corti patrocinada por
dinero colombiano. Y ese fue el error que aquí en Colombia nadie, o sea, es decir, él les habló y la gente fue feliz, nadie le dijo nada, nadie le exigió nada. Después entraron algunos corredores colombianos y otros, y Juan Esteban Arango, y bueno, y así, pero pues nada. De hecho, hasta hubo un año que el hijo de Claudio Corti corrió en ese equipo. Entonces, lo que a mí me sorprendió después de que yo salí, que yo ya no tenía ni la más mínima voz dentro de ese equipo, cómo esta gente no se dio cuenta. O sea, no se dio cuenta que le estaban entregando la plata a una empresa italiana, y del salario que nos pagaban a nosotros, pues como éramos contratados por una sociedad italiana, nos descontaban el 37%, no sé cuánto el porcentaje, pues por impuestos en Italia. Entonces, fue un dinero que se le entregó a una sociedad italiana. El dinero se iba a Italia, pagaba impuestos en Italia, y luego los corredores tenían que traer el dinero a Colombia. Entonces, imagínense cuánta plata se quedó ahí para los corredores realmente, porque ese dinero de los impuestos pues era legal, que había empleados de una sociedad italiana. Bueno, Víctor, muchas gracias por tu respuesta. Laura, ¿cómo desde el aspecto profesional, tú como ciclista profesional, puede influir esos buenos o malos manejos administrativos en tu rendimiento como atleta profesional, como deportista profesional? Bueno, Lidia, yo creo que influye totalmente. Nosotros somos soñadores, ¿no? Iniciamos en este deporte con esa pasión y esas ganas como de llevar a cabo pues un ejercicio, una profesión, de convertirlo en una profesión, un estilo de vida, porque tenemos un sueño por el cual trabajar. Y realmente sí, para Víctor Hugo, pues en este final de su carrera como corredor profesional fue difícil. Yo creo que aquí estás tocando todos los puntos de lo que es el deporte en todos los sentidos, muy difícil, ¿no? A nivel femenino ha sido una lucha que será, o sea, bueno, para mí fue, para las que están activas yo también pues sigo promoviendo como esa igualdad que se pueda llegar a dar más adelante, pero siempre ha sido muy difícil. Nunca ha habido buenos manejos. En realidad, esto ha sido muy negativo para nuestro desarrollo profesional, porque pues nosotros vivimos también, mucho de lo que hacemos influye mucho la motivación, el estar bien, la tranquilidad, ¿no? Y cuando te dedicas 100% a un deporte como el ciclismo, que no es un deporte cualquiera, que te consume el 100% de tu vida a nivel general, porque es a nivel familiar, a nivel sentimental, social, tú dedicas. Haces la elección, obviamente nadie te obliga porque es lo que quieres hacer, pero haces esa elección de vida porque tienes ese sueño tan grande, pero cuando ves pues este tipo de situaciones es muy duro, porque te la pasas desmotivado, no te cumplen con los pagos, así tengas los resultados deseados. Entonces dejas de entrenar porque no le ves la razón de ser, ¿no? A tanto esfuerzo, a tanto sacrificio, a tanto, digamos que, aislamiento que se debe tener como cuando eres ciclista profesional o deportista profesional. Entonces se ve repercutido de forma muy negativa. Hay que pues emprender una lucha muy clara con el objetivo. Creo que pues eso a mí me marcó desde el inicio de mi carrera deportiva y fue lo que me llevó de alguna manera a tomar esa decisión de buscar otro camino, que fue Europa, y que allá las cosas no eran tan diferentes, ¿no? O sea, siguen siendo, desde ese momento eran muy difíciles, siguen siendo muy difíciles ahora, pero pues ahora tenemos un poco más de peso también a nivel internacional, pero de alguna manera pues me daba la fuerza para poderme mantener afuera, el pensar cómo eran las cosas aquí en Colombia, ¿no? Que no hay un calendario estipulado, que los equipos son solo de uniforme, que realmente pues a las mujeres, justamente que ustedes hablaban del caso anterior en el que había acoso de parte de los entrenadores, de parte pues de la gente que tiene un poco más de poder y que
y que pues es complicado para nosotras. Definitivamente ha sido un proceso y es una lucha constante por darnos el lugar que nos hemos merecido en todos los aspectos. Entonces, pues tanto en los manejos del dinero, en los manejos de los valores como deportistas y todo esto, pues es bastante difícil. Hay que tener, pues, estar bien cobijado, ¿no? De la familia, estar bien cobijado de las personas que tienes en torno para no perder la cabeza. Es la verdad, es una situación pues muy dura, muy difícil. Bueno, Laura, muchas gracias. Diego, cuéntanos a ti, o más bien, ¿tú qué opinas de estos manejos administrativos frente a tu rendimiento como deportista? Maestra, antes de darle paso a Diego, quiero recordarles que en el chat está el link de asistencia para que por favor lo diligencien y que si tienen alguna pregunta a nuestros estudiantes, pues pueden levantar la manito o pueden escribirla ahí por el chat para pasársela a nuestros invitados, ¿vale? Diego. Claro que sí. Micrófono. Bueno, de pronto, pues bueno, escuchando ya un poco más a Laura, que compartimos también viajes y selección, porque yo sí toda mi vida la dediqué netamente a la pista y a la velocidad. Siempre la desventaja que tuvimos frente a una Antioquia y que perdíamos con tan pocas milésimas, siempre fue el decir que es que ir a entrenar sin plata en el bolsillo es muy difícil. Prepararte con lo más mínimo de los recursos, con el más mínimo apoyo que encuentras de parte de un instituto y de los tan pocos y casi nulos equipos de pista que hay, era muy difícil. Entonces, a nosotros sí nos influyó muchísimo el rendimiento, porque adicional a que puedes perder por 200 o 300 milésimas de segundo en una competencia que si tú lo analizas no es mucho, eso te quiere decir que no tienes apoyo para el siguiente año. Entonces, en la situación de nosotros, el rendimiento sí era bastante afectado. De por sí, creo que hasta el final de que montamos bici, más que el 60-70% que hacíamos era más por amor, pasión y el respaldo de la familia, que nunca a los 26, 28 años, que uno siga siendo mantenido en la casa sin aportar lo que debería una persona de 18, 19 de común, que ya debe estar trabajando y aportando. En el caso de nosotros no estaba. Entonces, en la situación de nosotros para la pista, y sigue siendo que la pista sigue siendo muy abandonada, el rendimiento sí sufrió bastante por esa parte. Bueno, Diego, muchas gracias. Antes de dar paso a las preguntas que siguen por aquí con los estudiantes, quiero darle paso al profesor Rafael Bajonero. Él es docente del programa de gestión deportiva, es abogado del Ministerio del Deporte. Él nos va a contar un poquito desde esa parte legal qué influencia tienen estos malos manejos administrativos y cuál sería ese paso a paso, profe, que es importante que nosotros como gestores deportivos tengamos en cuenta y cuál sería como la recomendación desde ese marco legal que tú le puedes dar a los estudiantes para luego poder dar paso también a las preguntas que tienen para nuestros invitados y para ti, profe Rafa. Buenas noches. Buenas noches para todos. Primero quiero hacer la claridad que no soy abogado del Ministerio del Deporte, profesora Lidia. Trabajo con el Ministerio del Deporte en este momento con un programa llamado Juegos Intercolegiados. Una de mis carreras sí es el derecho, el cual vengo desarrollando en gestión deportiva toda la línea y el núcleo de legislación y políticas públicas. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, a ver, vaya problema en que, de la pregunta. O sea, es triste ver deportistas de rendimiento o deportistas con sueños importantes que se vean truncados por una mala gestión, una mala administración, ¿sí? Y esto es recurrente, yo llevo 50 años viendo eso todo el tiempo. Y pareciera ser que nadie, ni nos atrevemos porque acompañamos la falta, el delito, por llamarlo así, lo acompañamos pensando en que por lo menos hacen algo esta vez, o por lo menos que hagan algo y nos permitan ir
porque parece ser que había un miedo simulado o oculto en que en algunas veces de lo que he visto, el directivo de turno de alguna forma coaccionaba al deportista para que no dijera nada sobre un par de uniformes que desaparecieron. Digo un par, entendido a veces que eran miles y cientos de millones de pesos que desaparecían y no decíamos nada. Y todavía pasa, nos damos cuenta en las Olimpiadas, en los Juegos Nacionales, cuando hacen escenarios deportivos y se pierde la plata. Entonces, eso es muy decepcionante, no solo para el deportista, sino para su familia, para el entorno social que lo acompaña. Entonces, ahí uno le da muchísima tristeza y parece que no, un desasosiego, que no se puede hacer nada. ¿Qué diría yo? Pues sí se puede hacer. Lo hablábamos en charlas con la profesora Lidia y con el profesor Oscar alguna vez. El derecho aplicable acá a los organismos deportivos es el derecho público en principio, ¿sí? Es sanciones eminentemente administrativas cuando el Estado es el que detenta el poder y nosotros estamos dependiendo de eso como organismo público. Ahí puede haber una sanción de orden administrativo que implicaría a veces las inhabilidades e incompatibilidades a un personaje de estos, porque de alguna forma se vuelven transitoriamente, digo yo desde mi análisis, funcionarios públicos, ¿sí? Y por otro lado, cuando el Estado entra a ser parte de una apuesta en dinero o en especie con respecto a un organismo deportivo administrado por X personas, es posible también aplicarle el derecho privado, o sea, la parte penal, la parte civil, contractual, es posible hacerlo. Pero la pregunta, las leyes están hechas, la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué ninguno denuncia? Por ese miedo, es como un miedo al que detenta el poder, eso es algo cultural que debemos cambiar. Y ahí es donde, de alguna forma, el Ministerio del Deporte, con sus directrices, hablaba de que había que, de alguna forma, darle idoneidad a esas personas que asumen un liderazgo del deporte. Y aparecieron con algo que a veces nosotros nos da un poco de risa, que es 40 horas administrativas, donde le decimos cómo aprender a administrar a las personas, al talento humano y los recursos. Entonces, con 40 horas no se hace nada. Entonces yo digo, aquí debe haber unos filtros más importantes desde una política pública, desde el ministerio, y que aterrice desde arriba hacia abajo, hacia lo más pequeño que podría ser un club, donde la exigencia ética, la idoneidad del conocimiento sea el primer ítem a sobrepasar por los que quieran ser directivos del deporte en Colombia. Si eso se lograra con unos buenos exámenes, con unos buenos filtros y no se volviera algo, como alguien dijo ahí, político, el favor político que nos ha acompañado siempre, creo que empezaríamos a dar pasos serios. Por ahora, yo les cuento, si antes el Ministerio del Deporte, con el Deportes era departamento administrativo y era eminentemente técnico y lo habían separado del ambiente político, al regresar un poco al hacer ministerio, vuelve a conjugarse el elemento político. Los políticos van a estar tomando de alguna forma, influyendo en las decisiones sobre las políticas y las directrices del deporte en Colombia. Entonces, el panorama es un poco complejo, pero no quiere decir que no podamos hacer nada. Sí podemos hacer algo desde la formación que cada uno de nuestros líderes, gestores deportivos, tengan sobre el conocimiento de la norma, tengan sobre el conocimiento de la ley y que le dé aplicabilidad sin miedo. Aquí en Colombia la ley es rogada, uno tiene que denunciar para que algo pase. Pero como nos da miedo de todo, ya uno no sale a la calle porque nos da miedo, así veamos al ladrón cometiendo el robo en la casa propia, nos da miedo. Entonces, tenemos que cambiar esa cultura para poder cambiar el deporte en Colombia. Esa es mi percepción. No sé si hay alguna pregunta más. Maestro, yo tengo ahí una pregunta. O sea, por ejemplo, en este caso del Team Colombia, en Coldeportes le giró el dinero a un tercero fuera del país, en Italia, ¿no? Y como si fuera un sponsor. Entonces, ahí uno cómo entra a denunciar si digamos que legalmente está armado toda la estructura para que sea algo legal, pero sabiendo que ese dinero pues no va a quedar acá en Colombia. No sé si me haga entender. Sí,
Lo que pasa es que, bueno, como abogado uno tiene que ver las cosas en su integralidad y en lo específico. Contractualmente no conozco el contrato, cómo lo hicieron. Y posiblemente usted está refiriendo a que lo aparentemente legal, ¿cierto? El ministerio o cualquier particular o cualquier organismo puede hacer contratos para que un tercero fuera del país también opere esa situación. Y al decir opere, ese operador, ese tercero debió haber presentado o debe tener unas características de orden legal, de experiencia, ¿sí? De transparencia. Digamos que para este caso en Colombia va anclado con esa parte de Colombia compra eficiente, la transparencia, ley 80, la normatividad de la contratación, todo eso debió conjugarse para hacer el contrato, pero igual no te podría decir más elementos porque no conozco el contrato en su especialidad y en las cláusulas de responsabilidad y en las cláusulas accidentales que aparecieran como penales y este tipo de cosas, entonces no te podría decir, pero en virtud a lo que me dices, el contrato pues nació con legalidad, ¿sí? Nació con todos los elementos propios de un contrato y cogió impulso jurídico, entonces ahí no podría entrar a juzgar cómo o bajo qué elementos se dio el delito en este caso, hablándolo desde el punto de vista como abogado. Como deportista, que he sido ya 50 años, casi ya 60, pues digo, ¿cómo se le ocurre mandar la plata al exterior cuando hay tanta necesidad en Colombia y que mejor Laura, que sí sufre el deporte, pueda administrarlo o cualquiera de nosotros, porque es para nosotros? Entonces, eso es también cuestionable. Gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. Quería ver si de pronto alguien tiene una pregunta. Aquí en el chat dicen, la pregunta es para Víctor Hugo Peña. ¿Piensa usted que en cierta parte hubo complicidad de Coldeportes y los demás dirigentes colombianos debido a la falta de experiencia? Mire, yo le digo la verdad. Los colombianos son, discúlpeme la palabra, nosotros somos tan picados como tan de vivos que luego nos siguen tirando el espejo y seguimos cayendo. No creo que haya habido complicidad. Yo creo que fuimos súper ingenuos. Porque es que la razón de que hubiese sido la sociedad de Claudio Corti el primer año es que la razón fue que para no generar conflicto, entonces no podía ser ninguna sociedad, o no querían que fuera ninguna sociedad. Primero que todo, el abogado pues lo sabrá mejor que yo, decían que no podía ser una sociedad recién fundada, porque entonces legalmente no podía operar. Entonces no querían que fuera la federación para evitar que la Federación Colombiana de Ciclismo administrara los recursos. Que no querían que fuera el Comité Olímpico Colombiano porque pues era un recurso que estaba gestionando Coldeportes. No querían que fuera ninguna sociedad de las ofrecidas por ahí, que para evitar los conflictos como de prebendas y cosas así. Entonces apareció Corti y dijo, no, venga, yo tengo una sociedad, hagámoslo el primer año con la mía mientras ustedes crean una sociedad deportiva con unas personas en Colombia. Pasaron 4 años y no generaron la sociedad en Colombia. Porque es que para inscribir un equipo ante la Unión Ciclista Internacional, no lo inscribe Colombia, no lo inscribe Coldeportes, no, lo inscribe una sociedad, Lozano Sports S.A., listo ya, esa sociedad deportiva. Esa es la sociedad que inscribe el equipo patrocinado por Avianca. Entonces tenía que ser una sociedad deportiva constituida. Claudio la tenía y la tenía en regla. Entonces, bueno, listo, Claudio, sí, usted. Y yo no sé por qué no se les ocurrió
¿O qué pasó? ¿Por qué no crearon la sociedad en Colombia? Y entonces por eso el dinero tenían que girárselo a la sociedad de Claudio para que Claudio le pagara a los colombianos que estaban contratados por la sociedad de Claudio, entonces eran empleados italianos, de hecho teníamos permiso de trabajo italiano, permiso soggiorno, seguridad social, teníamos seguridad social como un trabajador italiano, éramos trabajadores legales de una sociedad italiana patrocinada por una empresa colombiana, entonces teníamos que pagar impuestos, de hecho el dinero llegaba ya descontado por los impuestos por la hacienda italiana. Digamos que eso es lo que la ingenuidad o no sé, o el delito, pues, que ¿por qué no crearon una sociedad en Colombia en los 4 años que duró el Team Colombia? ¿Queda la pregunta o quién da la respuesta? No, yo creo, desde el punto de vista, a un funcionario del Estado también se le puede juzgar por hacer, no hacer o dejar de hacer. En este caso, podría uno juzgar qué pasó, como lo pregunta, que no hicieron en el segundo año esta organización de orden nacional. Ahí hay cuestionamientos desde el punto de vista académico, ¿dónde está la gente preparada para poder haber exigido y haber formado una sociedad? Y es verdad que lo que señala es que sí se necesita experiencia para contratar, es un ítem de contratación, la experiencia, la idoneidad, la capacidad, el músculo financiero, pero sí faltó, como siempre nos dicen, es que en Colombia no estamos preparados y no hay preparación para dar respuesta a ciertos momentos históricos del deporte. Y preferimos que otros vengan de afuera y nos manejen los destinos. Y es aquí donde debemos, con esas experiencias de ustedes, con la formación o con la relación académica de decir, mire, aquí nosotros nos duele esto y creemos que en un currículo deben enseñarle a la gente a hacer esto. En un desarrollo profesional, la gente que tenga el conocimiento debe hacer esto. Debe estar acompañado por profesionales del área jurídica, de todas las áreas, porque esto es multidisciplinario. Y así podemos salir adelante. Pero todavía no encuentro organizaciones que no creen, incluso acá en Colombia no está todavía desarrollado el derecho deportivo, está dando algunos pasos importantes, pero todavía no creen que un abogado debe estar desde una simple relación contractual. Me lo comentaban el fin de semana pasado, un club importante que hace todo su dinero personal y tiene jugadores, los prepara y quiere venderlos, y bajaron de Google un contrato para vender un jugador, que porque un amigo les dijo. Eso tiene que estar soportado jurídicamente, debe estar soportado por conocimiento del deporte y no hacer ese tipo de cosas. Cuando hacemos los clubes, todo el mundo cogemos lo que Coldeportes hace de los estatutos tipo, copiamos y pegamos, pero no sabemos qué hacemos. Ahí está el problema, y eso es lo que no queremos con esta nueva generación que se está preparando, que lo hemos venido repitiendo. El otro año, dentro de 4 años, habrá gente diferente, pero parece que no. ¿Cómo vamos a dar el paso? Entre todos. Esa es como un poquito mi ilustración de lo que estaban diciendo ahora. Muchas gracias. Y a propósito de lo que usted está diciendo, de que de pronto hay un cambio, yo quería preguntarle a nuestros 3 invitados, a Víctor Hugo, a Laura, a Diego, bueno, hacerles ya la pregunta de cierre, y es, si se pudiera hacer algún cambio en la política del ciclismo actual, ¿cuál sería? ¿Cuál cambio ustedes harían? Bueno, es que, o sea, yo creo que, como lo ha dicho Víctor Hugo, desde mi perspectiva también, yo he sido a lo largo de mi vida deportiva una persona que se ha rebelado ante esas causas injustas, que pues digamos que de alguna manera uno, aprovechando el lugar que tenía en el ciclismo, tal vez, que podía ser de pronto generar un poco más de eco, ¿no? Porque si estás ganando y estás pues promoviendo que haya un cambio, de pronto te escuchan más, y eso creo que afectó mucho mi carrera deportiva, porque era yo directamente la deportista la que tenía que ir allá
a pelear por mis resultados, por mis apoyos, por los cambios que esperaba, bueno, por miles de cosas que no debería, y creo que pues ante las federaciones, ante todos los entes deportivos, pues lo que hablaba ahora el Rafael, ¿no? Que decía justamente que pues tienen que haber personas capacitadas detrás y sobre todo dolientes del tema. Creo que tener a deportistas que hayan estado ahí, que conozcan los mecanismos, que se respete pues la profesión que se ejerce, es muy importante. O sea, obviamente es complicado porque siempre va a primar la política y los intereses y demás, pero en la medida en la que nosotros, ahora que estamos ejerciendo otros roles y que podemos tener también nuestra voz para hacer un llamado de atención, un llamado de conciencia, pues que la usemos positivamente, como formadores, como periodistas, Entonces, sí, aprovechar las redes sociales que en algún momento, como lo decía Víctor Hugo, no causaron tanto eco, porque no, en lo que ellos hacían no causó tanto eco porque no había esa difusión con la que hoy podemos contar, de tener nosotros la posibilidad de expresar todo el tiempo la inconformidad y el apoyo pues que nos genera una cantidad de gente en torno a cualquier tipo de tema. Entonces, creo que es eso, ¿no? Buscar pues esos apoyos, esos canales de comunicación para generar conciencia, cambios y que realmente pues estos entes finalmente pues terminen por ir en declive de las personas pues que no les importa el deportista como tal, que creo que ese ha sido el principal problema. No les importa ahora el deportista, ahora las mujeres menos y ahora la pista menos, y bueno, lo importante para ellos es sus propios intereses, y pues ahí es donde nosotros como deportistas, al quedarnos callados también estamos siendo cómplices de que nos sigan apagando nuestras posibilidades, nuestros sueños, nuestros objetivos, y dejar el miedo, porque pues eso es lo que se promueve, que al final de cuentas nada nos ganamos, ¿no? Teniendo el temor a hablar, a decir, pero sí hay que saber dónde tocar la puerta, porque no podemos ser nosotros mismos los que vayamos y generemos como ese caos. Yo creo que dejemos rematar a Víctor Hugo y si quieres sigo yo, ya que Víctor Hugo es el que está con el micrófono a diario. Creo que le queda ¿Qué más les digo fácil a yo? Laura y a mí. Diego, ¿va usted ¿Quieres seguir o yo? o quieres terminar, Víctor? No, bueno, pues quería ahí pues continuar con lo que decía Laura, pues que yo creo que este ciclismo evolucionó tanto que pues sus dirigentes, pues yo creo que también necesitan evolucionar. Digamos, cuando yo era corredor, yo de alguna manera era más escueto para decir las cosas, y uno tiraba piedras a todas partes sin saber a dónde. Entonces este sistema funciona de una manera que los mismos dirigentes, que sin saberlo, cuentan con esa fórmula que ha existido toda la vida, y es que uno llega joven a ese mundo emocionado porque llegó a ser ciclista, entonces lo llaman a una selección Colombia y le dan un uniforme y uno se siente feliz y la familia hace fiesta y el papá le muestra el uniforme a los vecinos, vea la camiseta de la selección Colombia. Entonces uno se mete en ese túnel y usted no se pone a preguntar si pagaron el hotel, si les aprobaron 200.000 y lo metieron en habitaciones de 50. No, uno que va a preguntar eso, si uno lo que está es feliz porque es Selección Colombia y porque lo llamó el presidente y porque lo llamaron de Caracol, y entonces, bueno, listo, usted no se da cuenta. Si usted se convierte en uno de los buenos, pues obviamente el bueno nunca le falta nada, porque al bueno el sistema, ¿qué necesita? Pasaje, listo, no, concentración, médicos. Del bueno, pues obviamente el bueno no tiene problemas, el bueno no ve errores. Los que ven errores son los que están en la lucha, queriendo estar, digamos, si las elecciones de 6, el que pone problemas es el séptimo
que se quedó sin el puesto del sexto, el séptimo no lo escucha, o el octavo, el que perdió la casilla ahí, el que peleaba el último lugar del cupo, ese es el que pelea y ese no lo escuchan. Y resulta que cuando uno ya comprende cómo funciona eso, entonces uno se vuelve viejo, ya uno está de salida, entonces uno dura poquito tiempo, entonces ya el sistema sabe que uno en 1 o 2 años ya no está y entonces uno ya no pelea, y ya se fue, y sigue ese círculo girando, y los dirigentes no cambian, no evolucionan, porque ellos saben que tienen un super negocio, no lo van a soltar. Entonces yo creo que lo que tiene que evolucionar es esa dirigencia deportiva, y no solo en el ciclismo, en todos los deportes. El ciclismo yo creo que es de los que medianamente mejor funciona, porque tiene muchos ojos encima. No estoy defendiéndolo, ¿no? Pero este ciclismo ya es una cosa tan increíblemente grande en este país, y sigue funcionando la dirigencia deportiva igual. Las carreras siguen siendo yo creo que las carreras en Colombia siguen siendo o son peor de organizadas que como eran cuando existía la organización ciclística RCN o Producciones Mundial, que fue por allá en la época del año 92 para atrás, que era una verdadera temporada ciclística en Colombia. Hoy día nada, pues colocan una pancarta de un poste al otro, trazan una línea en el piso con una tiza y listo, carrera. Y como tienen la afición, que los aficionados salen a ver las carreras, pues no pasa nada. Y los ciclistas no pelean, porque si el ciclista pelea, lo echan del equipo. Si el equipo pelea, no invitan al equipo. Entonces, y los pequeños, pues no estaban, lo que van a pelear, si están felices de que fueron a correr la Vuelta al Tolima, la Vuelta a Antioquia, porque eso da una felicidad increíble hacer parte de una carrera. Entonces, yo no sé, la verdad no sé cómo pasará que llegue un día y alguien no sé, que tal vez llegue un dirigente doliente y diga vamos a cambiar esto y cambie todo, ¿no? Bueno, para seguir aportando a lo que ya han dicho mis dos compañeros, creo que hemos intentado ser revolucionarios, como decía en algún momento Víctor Hugo, y lo más duro es que cuando uno intenta querer hacer un cambio, el cambio beneficia a muchos, pero el problemático queda siempre quien lidera la cuestión. El sistema, como dice Víctor Hugo, se quedó antiguo ante tanta evolución que ha tenido el deporte, y en nuestro país seguimos pensando que es más importante el sueldo del administrativo que el mismo deportista. Ahorita, caso tal, hemos intentado cambiar muchas cosas, y aún así los que nos ganamos los enemigos somos los que queremos llevar la bandera y seguir en lucha de muchas injusticias que hay con los deportistas. Pero a pesar de todo ello, si no encontramos esa persona que tenga la audacia de creer que el más valioso es el deportista, esto no va a cambiar absolutamente nada. Hay tantos ejemplos, o sea, hoy enterarse uno de tantas cosas como lo que pasó con el Team Colombia, hoy ver que empezamos a ver lo mismo con un programa como el PAT, una selección Colombia que llaman muy poca gente, las mismas roscas que todos sabemos, o sea, desde lo administrativo hasta a veces los mismos seleccionadores encontramos esas injusticias. Entonces sí necesitamos un cambio cultural pronto, que ojalá esos pocos que a veces intentamos hacer el cambio y poner esa voz de protesta, no seamos tendidos como revolucionarios sindicalistas o problemáticos, sino que queremos realmente que exista un cambio para que en todos los deportes, como lo dice Víctor, hay un talento exorbital en este país. Bueno, muchas gracias. No quisiera dar el cierre sin antes hacer una pregunta que tiene un estudiante acá, y quisiera que ustedes se la pudieran resolver de primera mano. Es una pregunta de pura curiosidad. Mira, dice Daniel Romero: ¿a los ciclistas les descontaban las bicicletas del sueldo? Alguna vez escuché que el director les cobraba el material a ellos. Bueno, eso sale, pues digamos que si hablan del caso del Team Colombia, es lo que los mismos ciclistas expresan, ¿no? Hay algunos equipos que
pues que las venden más baratas, otros equipos las regalan, o sea, te la dan al se las dan al deportista, y pues en este caso, como se vivió en el Team Colombia con tantas irregularidades, creo que los más afectados, como ya hemos evidenciado, fueron los deportistas que hasta sus propias bicicletas pues les tocó pagarlas, ¿no? Entonces, creo que, pues sí, definitivamente, pues no hay muchos de los ciclistas que hayan estado en este equipo que puedan, pues que pudieron terminar en buena situación ahí con el tema. Fue muchos sueldos que quedaron debiendo, y entre estos, pues también esa compra, pues obligada de alguna manera por las bicicletas. Yo lo viví de alguna manera en un equipo donde se firmó un contrato con una marca de bicicletas. Los equipos pues te proporcionan toda la indumentaria, el material. ¿Y qué sucedió? Que cuando llegamos a ser parte de la carrera, las bicicletas no eran aptas para competencia de alto nivel, sino que tenían digamos que una geometría un poco para turismo, por lo que se hacía muy difícil, primero por el peso, ¿no?, que es fundamental también en este deporte, y otros detalles, estar en el nivel pues en el que deberíamos, porque pues estás enfrentándote a las mejores corredoras, a los mejores corredores del mundo, y era muy difícil. Entonces, como yo en ese momento pues lideraba el equipo en cuanto a ser la líder, la capo del equipo, le solicité al dueño del equipo el cambio de bicicleta por una bicicleta más competitiva. Y en ese momento yo en Colombia, pues yo me encontraba en Italia, y en Colombia yo tenía una bicicleta Specialized. Yo le manifesté pues mi inconformidad con esta bicicleta porque me encontraba en una muy buena condición para competir, y que podía llevar mi bicicleta Specialized y pintarla de los colores de la bicicleta que se ajustaba como al sponsor que estaba en ese momento, por lo que ellos respondieron que no, y la única opción fue comprar la bicicleta. Comprar una bicicleta nueva que me costó el sueldo total de lo que quedaba los meses de la temporada. Y por eso decía yo, bueno, todo esto, como lo decía Diego, como lo decía ahorita Oscar, Rafael y Víctor Hugo, finalmente, pues más allá de cualquier cosa, ha sido por pasión y esas ganas, ¿no?, de conseguir el sueño, porque económicamente pues algunas veces se ha visto reflejado, para nosotras lamentablemente nunca de la manera en la que nos mereceríamos para vivir. Entonces, sí es bastante difícil pensar que uno podría vivir del ciclismo cuando pues suceden este tipo de casos, ¿no? Bastante complicado. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. en mi caso, ya. quería aportar, bueno, no, que en mi caso, pues, digamos, yo, bueno, tengo conocimiento de siempre que estuve, es que el dueño de las bicicletas es la sociedad deportiva, o sea, la sociedad que gestiona el equipo. Esta sociedad es la que busca los patrocinios de bicicletas, de zapatos, de cascos, de ropa, y el corredor pues simplemente utiliza. Es decir, yo nunca tuve un contrato en el que la bicicleta era mía, las bicicletas siempre las devolví. Y digamos que es un poco cómo funciona la empresa de quien gestiona un equipo de ciclismo. Él consigue las bicicletas, pues las bicicletas son de él, no son del patrocinador ni son de los ciclistas. Ya de pronto si hay un tipo de contrato diferente, no sé, que le pago con bicicleta o algo así, bueno, ahí sí ya no sé, pero en mi caso siempre las bicicletas fueron del equipo o de la sociedad que gestionaba el equipo, y nunca tuve un inconveniente pues de que me hubiesen cobrado una bicicleta o no, nunca tuve ese lío. Bueno, muchas gracias. Bueno, para cerrar, ¿ustedes consideran que es importante estudiar gestión deportiva? ¿A ustedes, desde su experiencia profesional, qué les podrían decir a estos estudiantes que se encuentran hoy aquí con nosotros? Bueno, yo me voy a atrever a hablar primero. Yo creo que yo debía haber estudiado gestión deportiva antes de hacerme ciclista, yo creo. No, yo creo, mire, sinceramente creo que, hablando puntualmente de lo que es el ciclismo lo que necesita es personas
que gestionen deportivamente un equipo de ciclismo, porque es que nosotros en el mundo del ciclismo nos quejamos todo el tiempo que no hay apoyo, que no hay apoyo, que no hay patrocinio. Yo sé ahora, tengo claro que el gobierno no es el que está obligado a tener un equipo profesional, no es el gobierno tiene la obligación de apoyar la formación, el inicio, bueno, la práctica, pero no el deporte profesional, porque es que el deporte profesional es una empresa. No sucedió en los años 80 que no sé cuántos equipos de ciclismo profesionales había y no había un equipo de Colombia, ni había un equipo de Bucaramanga, no, eran empresas. Era la empresa licorera de Santander, era la leche, la Gran Vía, era las droguerías Janet, era las pinturas Filac, era el café de Colombia, las pilas Barta, eran empresas privadas. Ahí no había ningún, bueno, listo, sí estaba la Lotería de Boyacá, que siempre estuvo, pero era un equipo pues, del gobierno de Boyacá, pero no lo que pasa ahora, que ahora es el equipo de Colombia, Tierra de Atletas, el Orgullo Paisa, que es dinero del gobierno, el Boyacá Tierra de Campeones, que es del gobierno, y ya paré de contar. Entonces, yo creo que lo que necesita este país es personas que sepan gestionar deportivamente una marca y le sepan vender a las empresas de Colombia un producto que se llama ciclismo. No que se vaya a poner el sombrero y decir, venga señor, usted es tan amable, me puede colaborar con estos uniformes, es que estos muchachos van a ir a la Vuelta del Porvenir y necesitan $1 millón, colabóreme, hágame el favor. Porque entonces se vuelve una limoneadera. Entonces yo lo que creo que lo que hace falta es venderle el ciclismo como el vehículo publicitario que es. Y eso no tenemos en Colombia. En Colombia lo único que hay es antiguos ciclistas como yo, que tenemos un amigo empresario y de repente le ofrecemos el equipo de ciclismo y de repente el empresario se anima o de pronto no. Hasta que eso no pase, seguiremos esperando que el ciclismo colombiano, pues no sé, siga saliendo debajo de alguna piedra, de algún, no sé, algún sitio, algún aljibe, vuelva y salga otro Nairo, otro Egan Bernal y volvamos a tener, no sé, otra generación gloriosa. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor Hugo y es que definitivamente cuando ya estás de este lado, justamente hablando de lo que decías ahorita, cuáles serían esos cambios que uno haría, ¿no? Y sería la responsabilidad que tienen, no sé, los muchachos de qué carrera pues sean, pero si están estudiando gestión deportiva, realmente es una gran responsabilidad en lo que es el futuro para nosotros, los que fuimos deportistas, para los que vienen detrás, para esos relevos generacionales, porque creo que son ellos los que tienen la tarea de seleccionar bien a las personas que están detrás y que van a tener el poder de planear y de proyectar y de potencializar las nuevas figuras o las personas que de pronto quieren construir un proceso y un estilo de vida profesional a través del deporte. Entonces, pues tener a veces estas personas que conozcan del tema, que sepan hacer buenas contrataciones, que sepan seleccionar y planear y llevar a cabo, pues, digamos, un proceso para la consecución de un resultado, es creo que lo más importante para la organización de los recursos, para la buena dosificación de todos los parámetros que se necesitan para poder formar a un deportista pues de manera integral, multidisciplinario, y eso pues es algo fundamental. Creo que es una tarea que ahora nosotros, que como lo dice Víctor Hugo, que ya hemos pasado pues como deportistas que estuvimos ahí, todavía no está perdida, o sea, podemos llevarla a cabo porque creo que pues como dice Víctor también, habría querido hacerlo antes de ser ciclista, pero es muy difícil porque esto es otra profesión que en ese momento no podría ir como tan de la mano, que uno encuentra la importancia solo cuando ya se ha retirado y dice, es terrible que mi vida, mi futuro, porque es la vida, lo que uno entrega para el deporte, esté en manos de gente así, de gente que no conoce del tema, de gente que, pues, que como te decía ahora, no es doliente de la situación, que no respeta la profesión
Y eso es lo que nos viene afectando. Cuando más personas se involucren y acepten esa responsabilidad de trabajar bien en pro del deportista, pues seguramente pues que los cambios se notarán. Gracias. Y por último, Diego, ¿tú qué nos puedes decir frente a la pregunta? No, pues en este caso ya creo que podemos llegar al mismo punto. Esto necesita de cómo lograr hacer que vengan a apoyar al deportista, cómo pensar que sinceramente el deporte es una empresa tanto como el fútbol. Tampoco es que estamos tan mal como otros deportes, pero vuelvo y te digo, este cambio necesita de un cambio cultural radical, sinceramente. No sé hasta cuándo vamos a seguir por el mismo camino. Ojalá algunos de los que estén hoy aquí escuchando quieran motivarse a ser unos grandes dirigentes, porque también algún día estuvimos ahí en el aula y hay que pensar que no nos estamos preparando para hacer simplemente, con todo el respeto que se merece, ir a trabajar al gimnasio y quedarnos ahí. Hay que desde ya pensar que debemos ser independientes, emprendedores, de salir a valorar nuestra profesión. En algún momento cuando empecé la decana nos dijo que no podíamos ser solo gorra, pito y sudor, y creo que a mí me marcó. Hoy en día por eso es tan importante que entendamos que es valioso nuestra profesión, que debemos darle un valor y no creer que simplemente el profesor de educación física es el que está ahí o el entrenador es el que está ahí, sino que somos igual, que seamos conscientes con nuestro trabajo y podamos sacar ojalá al deporte a hacer esa gran profesión que no le hemos dado el punto o el peso. Diego, Laura, Víctor, profe Rafael, a todos los estudiantes, muchas gracias. Espero que estas palabras que nos han traído ellos el día de hoy, ustedes como estudiantes las apropien, se marquen esas metas, porque como ellos bien lo apuntan, Colombia necesita personas que estudien y que sepan del deporte. Necesitamos dirigentes que sepan del deporte. No necesitamos cargos políticos, necesitamos hacernos sentir y hacer sentir nuestra profesión, dejar una marca en cada cosa de las que nosotros hacemos. Y esta es una invitación muy bonita que ellos nos hacen desde ese gran recorrido profesional que han tenido. Así que a ustedes muchas gracias por este espacio que nos han regalado, muchas gracias por permitirle a nuestros estudiantes de la UNAD conocerlos, conocer sus experiencias, vivir un poco más de cerca lo que es en realidad el ciclismo profesional, lo que ha sido el ciclismo profesional con sus altas y sus bajas, pero que de todo lo único que nos llevamos son experiencias, muy buenas experiencias que podemos aplicar en el campo de la gestión deportiva. Así que la invitación para los estudiantes que se encuentran el día de hoy acá es que hay que estudiar, hay que ser el mejor, hay que dejar huella. Y así como Laura, Víctor, Diego dejan muy en alto el nombre de Colombia, nosotros tenemos que trabajar por llevar muy en alto el nombre de Colombia y el nombre de la UNAD. Así que muchísimas gracias para todos. Les deseo una feliz noche a todos, una feliz semana para todos y que Dios los bendiga. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. A ustedes, Gracias, muchas profe. gracias. Feliz Adiós. noche. Feliz noche. Hasta Adiós, luego. feliz tarde, profe.